Bienvenidos una vez más a mi canal, donde destripamos las noticias más jugosas, analizamos a fondo las personalidades más icónicas y, por supuesto, nos mantenemos al día con todo lo que ocurre en el universo de las celebridades. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que, créanme, les va a dejar boquiabiertos. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el drama, la intriga y el romance, o al menos, en el potencial de romance, que es igualmente emocionante. Hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco, Bomba Ağatay y Serenay Sarıkaya. Y la pregunta del millón es, ¿qué pasó entre ellos? ¿Y por qué la reacción de Serenay es tan, pero tan impactante? Así que si son nuevos por aquí les doy la bienvenida. Y si ya son de la familia, gracias por volver. Les prometo que este vídeo va a estar lleno de información, de análisis y de mucho chisme. Pero chisme con clase, por supuesto. Así que antes de que nos sumerjamos de lleno en esta bomba, y literal, porque el nombre lo dice todo, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y darle un buen like a este si les gusta lo que ven. Es gratis y me ayuda muchísimo. Empecemos. Para entender la magnitud de lo que les voy a contar, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y repasar quiénes son estas dos estrellas y cuál es su historial. Ağatay Ulusoy, para quienes no lo conozcan, es uno de los actores más populares y exitosos de Turquía. Su fama se extiende por todo el mundo gracias a sus papeles en series como Medcezir o The Protector. Es un hombre guapo, talentoso y con un aura que lo hace irresistible. Tiene una legión de fans que lo siguen a todas partes. Y por otro lado, tenemos a Serenay Sarıkaya, una actriz igualmente talentosa y hermosa. Su belleza es innegable y sus interpretaciones han sido aclamadas tanto por el público como por la crítica. Ha protagonizado series como Fi y Medcezir, y su nombre siempre está en boca de todos. Ambos, Ağatay y Serenay, son solteros y aparentemente disponibles, lo que en el mundo del espectáculo siempre despierta rumores y especulaciones. Pero, ¿qué es lo que los une más allá de ser colegas de profesión y compartir fama? Pues bien, según los rumores, se rumorea que en el pasado, hubo algo entre ellos. Un coqueteo, una chispa, una conexión, algo que por alguna razón, no llegó a buen puerto. Ahora vamos a profundizar un poco más en sus carreras y en cómo sus caminos se cruzaron en el mundo del espectáculo. Ağatay, desde sus inicios, demostró un gran talento. Su físico, por supuesto, le abrió muchas puertas, pero su capacidad actoral lo mantuvo en la cima. Sus personajes suelen ser complejos con matices, y eso es algo que el público aprecia mucho. Su papel en Medcezir, donde interpretó a un joven problemático con un gran corazón, lo catapultó a la fama internacional. La química que tenía con su coprotagonista, que no era Serenay, por cierto, era palpable, lo que generaba aún más interés en su trabajo. Serenay, por su parte, también ha construido una carrera sólida y respetada. Su versatilidad le permite interpretar roles muy diferentes, desde la chica dulce y vulnerable hasta la mujer fuerte e independiente. Su trabajo en Fi, una serie que exploraba temas complejos como el amor, la obsesión y la sexualidad, fue muy aclamado. Demostró ser una actriz valiente, dispuesta a tomar riesgos y a desafiar los límites. Su belleza, combinada con su talento, la ha convertido en una de las actrices más codiciadas de Turquía. La coincidencia de ambos en Medcezir avivó las especulaciones sobre una posible relación. Si bien no llegaron a compartir escenas juntos en la serie, la cercanía profesional y los eventos promocionales en los que coincidieron generaron rumores. La prensa rosa no tardó en hacer su trabajo, y empezaron a circular fotos y comentarios que sugerían algo más que una simple amistad. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial de que existiera una relación romántica entre ellos. Lo que sí es cierto es que ambos son muy celosos de su vida privada, lo que dificulta saber la verdad sobre sus relaciones. Ahora llegamos a la parte jugosa, la que da título a este vídeo. Recientemente Ağatay, conocido por ser un hombre discreto con su vida personal, supuestamente hizo una propuesta, un movimiento, un boom a Serenay. ¿Qué clase de propuesta? Bueno, las fuentes no son del todo claras, pero se habla de algo que podría cambiar el rumbo de sus vidas. Puede ser una proposición profesional, como un papel en una película o una serie juntos. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante, podría ser algo más personal. ¿Una invitación a salir? ¿Un intento de retomar el contacto? ¿Una declaración de intenciones?
Las fuentes que prefieren permanecer en el anonimato han revelado que la propuesta de Atai fue bastante directa y que buscaba, de alguna manera, reactivar la conexión que supuestamente existió entre ellos en el pasado. Se habla de una posible colaboración profesional, un proyecto que los reuniría nuevamente en la pantalla, pero también de una posibilidad de encuentro más allá del ámbito laboral. Lo que sabemos es que ante esta propuesta, la reacción de Serinei fue sorprendente. Y es que, amigos míos, la respuesta de Serinei, según las fuentes, fue rotunda. Y no me refiero a un simple no. Me refiero a una negativa contundente, tajante, de esas que dejan pocas dudas. Las fuentes afirman que Serinei no solo rechazó la propuesta, sino que además, dejó claro que no está interesada en tener ningún tipo de relación con Atai, ni profesional ni personal. ¡Boom! Esta negativa, tan clara y firme, ha generado una ola de especulaciones y ha encendido las alarmas en el mundo del espectáculo turco. ¿Por qué una reacción tan drástica? ¿Qué sucedió en el pasado para que Serinei cerrara todas las puertas de esta manera? ¿O simplemente se trata de una decisión personal, basada en las circunstancias actuales de su vida? Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. ¿Por qué? Porque la reacción de Serinei es lo suficientemente fuerte como para despertar la curiosidad de todos. ¿Qué pasó entre ellos en el pasado para que ahora la respuesta sea tan negativa? ¿Hay algún rencor? ¿Alguna herida abierta? ¿O simplemente Serinei no está interesada en revivir viejas historias? Las especulaciones están a la orden del día. Algunos dicen que hubo un conflicto en el pasado que no se resolvió. Otros apuntan a que Serinei simplemente no quiere verse envuelta en el drama mediático que sin duda generaría una relación con Atai. Y otros, los más románticos, creen que Serinei está feliz con su vida actual y no tiene ningún interés en volver a explorar una relación pasada. Las redes sociales, como siempre, son un hervidero de teorías y opiniones. Los fans de ambos actores han tomado partido, y la polémica ha dividido a sus seguidores. Los defensores de Atai argumentan que Serinei debería darle una oportunidad, que el pasado es pasado y que ambos podrían formar una pareja maravillosa. Por otro lado, los seguidores de Serinei la aplauden por su firmeza y por no dejarse influenciar por las presiones externas. La prensa rosa, por su parte, no ha tardado en sacar sus propias conclusiones y en alimentar la polémica. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, han publicado artículos y reportajes sobre el tema, analizando cada detalle y buscando cualquier pista que pueda revelar la verdad. Se han revisado fotos antiguas, se han analizado las declaraciones de ambos actores y se han entrevistado a personas cercanas a ellos, en busca de información. La verdad, como siempre, probablemente esté en algún punto intermedio. Lo que sí es innegable es que esta situación ha generado un gran revuelo en Turquía. Los medios de comunicación no paran de hablar de ello, y los fans están divididos entre los que apoyan a Atai y los que apoyan a Serinei. Y como siempre, las redes sociales son un hervidero de teorías y especulaciones. Se analizan cada foto, cada comentario, cada like, en busca de pistas sobre lo que realmente está pasando. Es como un juego de detectives, donde cada pequeño detalle puede revelar una gran verdad. Pero lo que más me llama la atención, sinceramente, es la firmeza de Serinei. Es una mujer que sabe lo que quiere y lo que no quiere, y no tiene miedo de decirlo. Y en un mundo como el del espectáculo, donde la imagen lo es todo, esa valentía es digna de admirar. Es una señal de empoderamiento, de independencia y de saber priorizar su bienestar emocional. Ahora, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Seguirá el drama? ¿Habrá más revelaciones? Es probable que sí. El mundo del entretenimiento turco es impredecible y siempre hay algo nuevo que contar. Estaremos atentos a cualquier novedad y, por supuesto, les mantendremos informados. Pero, ¿cuáles son las posibles razones detrás de esta rotunda negativa? Profundicemos un poco más en las teorías. Conflicto no resuelto es posible que haya habido un conflicto en el pasado entre Atai y Serinei, un problema que no se resolvió y que aún genera resentimiento. Quizás hubo una traición, una decepción o una ruptura dolorosa que dejó heridas abiertas. Falta de interés Serinei podría simplemente no estar interesada en Atai. Quizás la chispa que existió en el pasado se apagó y ya no siente atracción por él. Es posible que haya superado esa etapa de su vida y que no quiera volver a revivirla.
Protección de su imagen Serine podría estar preocupada por el impacto mediático que tendría una relación con Aatai. Sabe que su vida privada sería constantemente expuesta y que cualquier movimiento suyo sería analizado y juzgado. Quizás no esté dispuesta a someterse a esa presión. Felicidad actual Serine podría estar feliz con su vida actual y no querer cambiarla. Quizás tenga otros proyectos en mente, una relación sentimental estable o simplemente prefiera estar sola. Diferencias irreconciliables Podría haber diferencias de personalidad, de valores o de estilo de vida que hagan incompatible una relación entre ellos. Desconfianza Tal vez Serine no confía en Aatai. Puede que haya perdido la confianza en él por alguna razón y no esté dispuesta a darle otra oportunidad. Es importante recordar que estas son solo teorías y que la verdad solo la conocen Aatai y Serine. Sin embargo, es innegable que la reacción de Serine ha generado una gran intriga y ha avivado la curiosidad de todos. En resumen, amigos, hemos desmenuzado la historia de Aatai y Serine, explorando la propuesta, la impactante reacción de ella y las especulaciones que han surgido. Hemos visto cómo una simple proposición puede generar un torbellino de emociones y mantener a todos pegados a la pantalla. Hemos reflexionado sobre la importancia de la firmeza y la honestidad en el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje por el chisme. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis. Si fue así, no olviden dejar un like, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de estar al tanto de todas las novedades y de apoyar mi trabajo. Y por supuesto, déjenme en los comentarios qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que hubo algo más entre Aatai y Serine en el pasado? ¿Entienden la reacción de Serine? Quiero leer sus opiniones. Y recuerden, el mundo del espectáculo siempre tiene sorpresas guardadas. Así que manténganse atentos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.